de los trabajadores en nuestro país. Fíjese, eso es lo que usted nos decía. Vamos ahora en este segmento a escuchar qué decía Osvaldo Vera, que él es de la Central Bolivariana de los Trabajadores en Venezuela. ¿Cuál es la visión que ellos tienen? Vamos a repasarlo ahora. Sí. Obviamente han agravado la situación y la han hecho mucho más difícil. Sí, rápidamente. Las primeras sanciones económicas son fundamentalmente de agosto de 2017. Para diciembre de 2017 ya el salario mínimo en Venezuela con el Cesta Ticket, con el bono de alimentación, era apenas $4 al mes. Es decir, ya había caído en 99 o en casi 99% con respecto al 2001 en términos nominales. Entonces las sanciones que arrancan en 2017 no pudieron haber causado mayores destrozos directos en el salario, porque ya el salario había caído 99, 98%. Quizás en agosto cayó un poco menos, pero igual la cifra es 95% antes de la primera sanción económica. Y de hecho, las sanciones más duras arrancan a finales de 2018, inicios de 2019. Ya el salario era $2, $3 al mes. Entonces, es muy anterior la caída del salario a las sanciones. Como veíamos en las gráficas que usted nos presentaba. Correcto. Ahora fíjese, respecto a qué hacer, cómo poder mejorar la situación de nuestros trabajadores, fíjese que por ejemplo en el sector privado, pues como usted mencionaba, el salario es mejor que el del empleado público, pero decía el presidente de Fede Cámaras que para poder llevar este salario al que tiene la canasta básica actualmente es muy difícil porque está relacionado el tema del salario también con los índices de producción y sabemos que venimos de una pandemia, el país también se ha visto pues afectado por el tema de las sanciones, que usted menciona que no las originan, pero también es parte del proceso. Vamos a escuchar qué decía el presidente de Fede Cámaras para repasarlo y que usted nos La caída de la economía es demasiado grande. Entre 2013 y 2020, 2021 quizás, la economía pudo haber caído 80%. Eso significa la tercera peor crisis en la historia del capitalismo reciente. Eso implica el cerrar de muchas empresas, muchas industrias, muchas fábricas, y que hay que reconstruir la economía prácticamente desde cero para poder empezar a subir el salario de una manera importante. No hay ningún decreto presidencial mágico que pueda subir el salario real. Eso es una falacia y eso es imposible. Una subida salarial por decreto va a causar inflación porque se va a respaldar con dinero sin respaldo en la producción, en la productividad de la economía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que recuperar la economía, hay que producir más, producir mejor, y para eso algo muy importante es la eliminación de las sanciones. Que usted incluso dirigió junto con otro grupo de economistas una carta al presidente de Estados Unidos pidiendo el fin de las sanciones y hemos visto en las últimas semanas distintas conversaciones y diálogo en nuestro país y hay expectativas, de hecho vamos a ver en el portal de la casa Globovisión que se espera que representantes del gobierno y Biden vuelvan a encontrarse, un equipo de alto nivel del gobierno de Estados Unidos vuelvan a encontrarse para tratar de concretar acuerdo petrolero. Y con este acuerdo, ¿cómo cambiaría la situación? Yo creo que mejoraría bastante. Venezuela está extrayendo alrededor de 750.000 barriles diarios según la OPEP en su fuente original basada en información secundaria. Y con los acuerdos de apertura de inversión extranjera en el área petrolera, nosotros podríamos llegar a 1.200.000, 1.300.000, un periodo muy breve. Eso aumentaría los ingresos, facilitaría mucho la producción y pudiera estar asociado con apertura económica y flexibilización económica que daría luz verde a muchas inversiones que se necesitan, que crearían empleos y seguramente con mejores salarios. Señor Manuel Sutherland, queremos agradecerle su tiempo y su participación en este espacio de encuentro y de escuchar distintas visiones. Cómo no, gracias, muy amable. Gracias a usted por estar con nosotros y gracias también a nuestra audiencia que nos acompaña cada semana en Argumentos. Crecen las expectativas respecto a la situación laboral en nuestro país. El tema de las sanciones pues también ha seguido en boga durante estas semanas, así como también se espera que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pueda tener otro encuentro
con una comitiva de alto nivel de Estados Unidos. Crecen las preguntas, mejorará la economía en nuestro país y esto además significará en un aumento para nuestros trabajadores que sea justo. ¿Cómo lograrlo? ¿Será posible? Pues usted también puede ser un economista y director del Centro de Formación Obrera Manuel Sutherland, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá y atento siempre a tratar de hablar sobre las cosas más importantes. Gracias a ti por estar con nosotros. Llega mayo, el mes de los trabajadores. Hacíamos un repaso de lo que significó esta semana para los trabajadores en Venezuela con la visita de la Organización Internacional del Trabajo y estas reuniones entre empleadores, trabajadores y el gobierno nacional. Sí, yo creo que Venezuela realmente en la parte obrera ha tenido una catástrofe. Nunca en la vida obrera moderna, digamos, se habían violado tantos convenios colectivos que prácticamente están suspendidos, apagados o sin negociación. Nunca antes se habían llevado propuestas para precarizar el trabajo de manera tan estandarizada y tampoco había habido un salario tan bajo, ¿no? Es cierto que el salario ha subido en 1.717%, el salario mínimo, pero esa subida no compensa. El aumento reciente de marzo. Del 15 de marzo no compensa todo lo que se ha perdido en estos años, ¿no? Y las expectativas de si este 1 de mayo se podrá realizar otro aumento, dado que la mayoría califican de insuficientes. A pesar, hay mucha esperanza en referencia a estas reuniones, que incluso estamos viendo las imágenes en Miraflores. Fue recibida esta comisión de la Organización Internacional del Trabajo y una de las demandas de los trabajadores obviamente es que se sinceren los salarios, que se equiparen con la canasta básica, por ejemplo. Sí, yo creo que eso es una propuesta que se ha hecho muchas veces, ¿no? En los últimos años ha habido protestas, marchas y un movimiento muy dinámico de la clase obrera en ese sentido, pero para la situación económica actual es muy difícil que eso se dé. El Estado, que es el que fundamentalmente paga el salario mínimo, está completamente quebrado. Es un Estado que no tiene capacidades para sostener una nómina de prácticamente 4 millones, un poco menos de empleados y de casi 4 millones y algo de pensionados, ¿no? Y en cuanto a la empresa privada, la empresa privada ya está pagando salarios mucho más altos que el sector público. El OBF, el Observatorio Venezolano de Finanzas, hizo un estudio y dijo que el salario promedio era alrededor de $100 para marzo del 2022, que es más o menos el triple del salario que se paga en la administración pública, ahora con el aumento. Antes era como 10 veces más. Entonces, todavía en el sector público quizás no haya la fuerza para pagar el salario que equipare a la canasta básica alimentaria, que está por el orden de los $471, si no me equivoco, por el Sendas. Así es, fíjese, respecto a este tema, ¿no? Pues también dentro de la Asamblea Nacional se ha propuesto que una ley para el salario mínimo. ¿Cómo ha venido el salario mínimo en Venezuela decayendo con sus altibajos? Vamos a repasar las láminas que usted trajo para compartir con nuestra audiencia de argumentos en referencia a cómo ha sido este proceso para los trabajadores en nuestro país en los últimos años. Aquí vemos la curva para que por favor nos explique. Sí, mira, nosotros tenemos desde 2001 una caída terrible del salario, ¿no? En el 2001 el salario mínimo que se pagaba junto con el Cesta Ticket, lo que en la gráfica se llama ingreso mínimo legal. Cesta Ticket es el nombre genérico que se le da al bono de alimentación. Que luego desapareció, quedó pulverizado. Exacto, pero de alguna manera todavía se continúa pagando, ¿no? Y el salario actual es alrededor de $30 de salario mínimo y $10 de bono de alimentación, ¿no? Entonces, fíjense, en el 2001 el salario mínimo más el bono de alimentación llegaban casi a $402. Sí. Era el salario mínimo y era el salario mínimo con mayor poder adquisitivo en América Latina. En América Latina. Porque tenía un poder de compra muy grande. Todavía los servicios públicos eran muy baratos y la gasolina costaba 0,1 centavo de dólar, 10 centavos de dólar, mejor dicho. Y allí el barril de petróleo también estaba por encima de los $100, ¿no? En el 2001 no todavía, no había crecido todavía y de hecho estaba alrededor de 12, 15 dólares el barril. Después subió a 20 y después, bueno, sabemos la historia. Ahí hay dos cosas fundamentales. Lo primero es que en el periodo de mayor crecimiento de los precios del petróleo que tú dices, $100 el barril, $120 el barril,
eso es 2005 a Ok, 2013, sí. es impresionante que el salario mínimo cayó en términos de dólar paralelo en casi 80%. Y algunos amigos que están a favor del gobierno argumentan que eso se debe a las A las sanciones. sanciones. Pero en el 2017, como decía o se mostraba un poco en la lámina, ya el salario en diciembre de 2017 era de $4 mensuales, salario más bono de alimentación. Cuando se dan las primeras sanciones, en agosto de 2017, ya el salario estaba completamente pulverizado. Entonces para mí es inadmisible culpar a las sanciones que afectan a la economía, que son nocivas a la economía, sanciones en las cuales yo estoy completamente en contra de ellas, pero no son las culpables de la caída salarial. La caída salarial se debe a una caída de la producción, de la productividad y de las capacidades de generación de riqueza de la población. Antes de entrar en el tema de las sanciones, vamos a revisar la segunda lámina que usted trajo, que también hace referencia al tema del salario mínimo En en su nuestro histórico. país, en su histórico. Claro, la primera lámina que vimos toma los precios corrientes del dólar, Ok, pero esta lámina de fondo negro del Centro de Investigación e Información Obrera muestra algo que es un poquito más importante en este sentido. ¿Por qué es más importante? Porque muestra que el dólar también ha perdido poder adquisitivo. ok. Hay la inflación en dólares reales, no la inflación de que mucha gente llama en dólares erróneamente, sino la pérdida de valor del dólar medido por el IPC en Estados Unidos, los bienes y servicios con los cuales dentro del territorio estadounidense se mide la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? El dólar del año 2001 compra mucho más que el dólar del año 2021 y 2022. Que hoy los Entonces, vemos en el día a día. exactamente. Entonces, si nosotros hacemos ese ejercicio y colocamos la inflación real que sufre el dólar, el salario mínimo ha caído mucho más, inclusive. Y Sí. los $40 que ahora son salario más bono de alimentación lucen mucho más pequeños de lo que realmente son, en comparación con los casi eh, $401 nominales que había, que realmente eran más o menos $250 en términos reales. Entonces lo que se quiere decir es que la bonanza petrolera no fue factor para el incremento salarial como debió haber sido. No lo fue la bonanza, no fue el tema de las sanciones. Y tampoco fue nada exactamente. Incluso hoy por hoy, pues muchos trabajadores, incluso con el tema del salario, sabemos que no es suficiente y muchos se han reinventado. Hemos escuchado frases como que la gente se siente que tiene un alivio, que está mucho mejor su situación económica, pero hay un grupo que sigue siendo muy afectado, que son Claro. las personas de la tercera edad. En días recientes estuvo en el programa de Vladimir Alaúna, Osvaldo Vera, Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados y Jubilados, adultos mayores y discapacitados. Él nos comentaba en referencia a cómo ha sido la situación también para la tercera edad y lo duro que ha sido durante estos últimos años. Vamos a escucharlos. Jubilados. Sí, la verdad es que una de las cosas que más me preocupa de lo que hace el gobierno es que hace medidas económicas sorpresas. Es decir, Ok. un día dice voy a subir el salario 2000%, otro día dice voy a subir el encaje legal 90%, voy a expandir el crédito, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Y qué es lo que dice eso? Más allá de si las propuestas son buenas o malas. Lo que dice eso es que no hay una conversación, un diálogo con los actores económicos fundamentales. No hay un diálogo con los sindicatos, con los consejos obreros, con los gremios, con los empresarios, con la banca, para ponerse de acuerdo en qué y cuáles son las medidas que mejorarían los ingresos de todas las personas y cuáles son las cosas que se necesitan para poder salir de la crisis. Decía Jorge Roy que después de 20 años es primera vez que se sientan en una mesa los empleadores, los trabajadores, el gobierno junto con La la OIT, tripartita, la claro. comisión tripartita después de tanto tiempo. Vamos a irnos a una pausa, señor Manuel. Al regreso vamos a seguir escuchando distintos argumentos en referencia al tema del salario en nuestro país, cómo es posible, cuáles son las vías para que mejoren, porque obviamente pues la situación es de alerta y la gente lo que hoy pide